Buena Hora Febres Jaime con excusa. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Llamen a Harry que está en la oficina. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Díaz Lozano Elber. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán, con excusa. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Eduard. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Astudillo Heriberto. Sánchez León Óscar. Santos Ramírez Nectalí. Rojas González Clara. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Roa Sarmiento Umprey. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Habiéndose registrado quórum deliberatorio, señora secretaria, por favor, sirva a leer el orden del día. Sí, señor presidente. Sesiones ordinarias legislatura 2017-2018, Salón de sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día. Martes 17 de octubre de 2017, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos en primer debate para discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 027 de 2017, Cámara, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Dos, proyecto de acto legislativo número 058 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 242 de la Constitución Política de Colombia. 3. Proyecto de acto legislativo número 089 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifican los artículos 40, 172, 177, 303 y 323 de la Constitución Política para incentivar la participación de los jóvenes en la vida política. Cuatro, proyecto de ley número 324 de 2017, Cámara, 092 del 2016, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado. 5. Proyecto de ley número 325 de 2017, Cámara, 087 de 2016, Senado, por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones. 6. Proyecto de ley número 311 de 2017, Cámara, 035 de 2016, Senado, por medio de la cual se modifica el nombre a la empresa social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y se dictan otras disposiciones. 7. Proyecto de ley número 025 de 2017, Cámara, por medio del cual se modifica la ley 136 de 1994, el decreto ley 1421 del 93 y el decreto extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los consejos y asambleas y se dictan otras disposiciones. 8. Proyecto de ley número 030 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá. 9. Proyecto de ley número 326 del 2017, Cámara, 085 de 2016, Senado, por la cual se modifica el porcentaje de participación para la conformación de las áreas metropolitanas.
11. Proyecto de ley 057 de 2017 Cámara, por medio de la cual se modifican los artículos 90, 98 y 123 y el decreto 2241 de 1986 y séptimo de la ley 164 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 12. Proyecto de ley estatutaria número 044 de 2017 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 13. Proyecto de ley ley orgánica número 086 del 2017 Cámara, por medio del cual se crea la concertación minera y de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. 14. Proyecto de ley 048 de 2017 Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la Ley Quinta de 1992. 15. Proyecto de ley número 308 de 2017 Cámara 032 del 2016 Senado, por medio de la cual se adiciona el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 en materia de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 16. Proyecto de ley número 320 de 2017 Cámara 141 de 2016 Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 1260 de 1970 sobre el estatuto del registro del Estado Civil de las personas y se adiciona la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. 17. Proyecto de ley número 092 del 2017 Cámara, por medio de la cual se crea el protocolo estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violencia que se encuentren en el exterior. Se modifican algunos artículos de la ley 1257 de 2008, la ley 1761 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 18. Proyecto de ley orgánica número 040 de 2017 Cámara, por medio de la cual se adoptan medidas para personalizar las unidades de trabajo legislativo de los congresistas y se dictan otras disposiciones. 19. Proyecto de acto legislativo número 055 de 2017 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua. 20. Proyecto de ley número 074 de 2017 Cámara, por medio del cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones. 21. Proyecto de ley estatutaria número 080 de 2017 Cámara, por medio de la cual se establecen medidas de protección al derecho, a la honra, buen nombre, a la intimidad personal, familiar y a la imagen. 22. Proyecto de ley 017 de 2017 Cámara, por medio del cual se crea la lista Ser Pillo No Paga vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público como medida anticorrupción y se dictan otras disposiciones. Tercero, anuncio de proyectos. 4. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y continuamos con quórum deliberatorio. Señora secretaria, por favor, haga un llamado a los otros congresistas que estamos con quórum deliberatorio. Así se hará, señor presidente. Señor presidente, la Secretaría tiene que dejar una constancia de que algunos parlamentarios no han podido viajar por tema de vuelos, otros se encuentran en el ministerio trabajando sobre una ponencia y otros me han manifestado que están en unos 10 minutos llegando al recinto. Representante Álvaro Hernán Parada tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero dejar una constancia, o dos mejor. La primera, en rechazo a la presencia de criminales de las FARC en el Congreso de la República. No es posible que ellos tengan voceros que los representan aquí en los proyectos de actos legislativos, los proyectos de ley, los proyectos inclusive que apenas se comienzan a discutir, y fuera de eso tengamos que soportar, antes de que paguen cualquier sanción, cualquier pena, compartir el recinto con criminales. Hay quienes no estamos
de acuerdo con esa circunstancia, y quiero dejar esa protesta frente a usted, que es el presidente de la Comisión Primera. Y lo segundo, para darle un parte positivo de alegría a ustedes y a los colombianos en general, porque hoy nos notificamos sobre 3 resoluciones que aprueban el procedimiento para iniciar 3 referendos derogatorios, que seguramente, como los vamos a recoger las firmas, al final será en una sola votación. ¿Esto qué significa? Que los colombianos van a darle continuidad al mandato expresado en las urnas el 2 de octubre del 2016, cuando le dijeron al presidente Juan Manuel Santos y a las FARC que le ordenaban cambiar el acuerdo, es decir, cuando se enterró el acuerdo. Posteriormente hubo un momento largo de tristeza de los colombianos, de angustia y de preocupación, porque nos robaron el resultado del plebiscito. Esta va a ser la continuidad, porque le vamos a hacer 3 cambios, solo 3 cambios. El de Justicia Especial de Paz, el acto legislativo que habilita a los criminales de lesa humanidad participar en política, y el que incorpora el acuerdo de la Constitución para sacarlo de ahí y acabar con ese blindaje del cual se pronunció la Corte en estos días. Así que es una muy buena noticia, hoy estamos muy contentos y yo creo que es un paso adelante para que el próximo gobierno tenga la oportunidad de corregir rápido esta circunstancia y ponernos a trabajar para aliviar la pobreza, la crisis económica, la crisis social, la crisis moral, la crisis institucional que nos deja el gobierno de Juan Manuel Santos, lleno de impuestos, de problemas en la salud y de angustia generalizada en todos los colombianos. Así que mil gracias, presidente. Doctora Clara, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mientras completamos el quórum, quiero darle a usted una cordial saludo y a todos los colegas y referirme brevemente a lo que ha señalado nuestro colega del Centro Democrático, el doctor Hernán Prada. Mucho lo que él considera y el Centro Democrático en relación con la queja que presentan. Yo desafortunadamente no estuve el jueves pasado en esa audiencia pública, pero sí lamenté el hecho porque me parece que es desafortunado de parte y parte. Me da un profundo dolor ver que en la Cámara se presentan como estos espacios de intolerancia y honestamente me da mucho dolor por la comisión, porque siento que es una comisión que ha trabajado intensamente y hemos avanzado en tantos temas que quiera Dios que podamos en algún momento como crear un mejor ambiente para que este tipo de situaciones, repito, de parte y parte no se vuelvan a presentar. El segundo tema, pues quiero decirle, representante Prada, que yo lo acabo de escuchar por las noticias, este anuncio que usted vuelve y hace, en el sentido de que les han autorizado a recoger las firmas. Y a mí para nada me parece una buena noticia, por el contrario, me genera una profunda preocupación y me duele profundamente que otra vez el debate político sea la paz o la guerra. Finalmente es generarle a todos los colombianos una expectativa sobre algo que es incierto y generar unas condiciones más difíciles de las que actualmente tenemos, con impactos que esperemos que no sean graves para la economía, para que el país avance. Yo lamento mucho, como víctima del conflicto que fui, que los colombianos y en particular la oposición no valore el gesto de generosidad que hemos tenido miles, por no decir millones, de personas que hemos sido víctimas del conflicto y que estamos dispuestos a sacar adelante la paz. Me duele profundamente que no valoremos la paz. Nadie ha dicho que sea perfecta, pero lo que ustedes están proponiendo, que son 3 temas, lo de la Justicia Especial para la Paz, incluso
ya se pusieron de acuerdo con el señor fiscal y todos los requerimientos que él manifestó para que esta justicia funcionara fueron incluidos en el texto y que creo que están trabajando ahora en la ponencia para plenaria. El acto legislativo sobre la participación de política, lo que yo entiendo es que no es permitida para los crímenes de lesa humanidad. Sobre el tema de la incorporación en la Constitución, entiendo también que la Corte se pronunció la semana anterior y volvió a reiterar que solo unos temas que tienen que ver con derechos humanos son los que harían parte de la Constitución. Entonces, señalarle que es una buena noticia, le repito, no me parece, no lo comparto, lo respeto, es la decisión que ustedes como oposición han tomado, pero le repito, me duele profundamente porque me parece un tema de irresponsabilidad y de embarcar al país en más conflicto y más diferencia, cuando lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre lo construido y más bien, ustedes dicen que es que el referéndum se lo robaron. Yo lo que entiendo es que una vez pasaron las elecciones del referendo, vino un tema de negociación. De los 100 puntos que propuso la oposición en su momento, se reincorporaron más de 57 y eso dio lugar a un nuevo acuerdo que fue refrendado por la mayoría del Congreso y luego se firmó un nuevo acuerdo del Teatro Colón que ustedes reiteradamente han querido venir, han venido desconociendo. Y yo lo lamento, honestamente, porque es ofrecerle al país más de lo mismo. Es como que uno mira atrás y es estatua de sal, ¿no? Como que no nos dan la oportunidad de crecer, de avanzar, de evolucionar. Y me genera preocupación, seguramente ya nos reuniremos en el partido y ya miraremos cómo afrontar esta situación, pero yo pensaba que iba a ser una campaña llena de ideas, de propósitos, de ver cómo íbamos a mejorar efectivamente la educación, la salud, incluso hasta volver a pensar en repensar la reforma tributaria para generar las condiciones de que la economía mejore. Pero no, otra vez a la misma pelea. Entonces lo lamento mucho, repito, para mí no es ninguna buena noticia, respetando por supuesto su decisión. Gracias, señor presidente. Representante Elber Díaz tiene el uso de la palabra. Después del representante Elber Díaz, con gusto de la réplica. Gracias, señor presidente. Sobre el tema de la paz en Colombia, personalmente he venido manifestando que he apoyado este proceso porque creo que es la mejor salida, es el mejor camino para que este país salga adelante. Siempre me he preguntado que con una guerra que ha estado en Colombia durante más de 52 años, y es un país que de alguna manera tiene una connotación importante dentro de Latinoamérica. ¿Cómo será si no tuviéramos este tipo de conflictos en Colombia? Yo diría que los procesos que se han venido adelantando son indiscutiblemente el camino que Colombia debe seguir. Se ha planteado el hecho de que el plebiscito ganó el sí, efectivamente lo ganó, pero lo ganó bajo un acuerdo que se planteó. Luego el acuerdo se modificó y siguió otro camino diferente al del plebiscito, que fue el que aprobó el Congreso de la República, totalmente diferente al que se presentó en el plebiscito. En el tema que tiene que ver con lo que ha venido suscitando mayor controversia en estos últimos días, que es precisamente el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hombre, yo creo que son proyectos, en este caso la ley estatutaria, son proyectos que indiscutiblemente se presentan, pero que tienen que ser mejorados. Y lo que se ha planteado por parte del señor fiscal ya prácticamente es un acuerdo entre el gobierno y las FARC,
y la Fiscalía, que se va a someter a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para nosotros o el Congreso en últimas definir si lo aprobamos o no, pero será el Congreso en pleno, tanto en Cámara como en Senado, que tome la decisión. Pero yo siempre he manifestado que estos procesos de paz no pueden de ninguna manera aplicárseles la jurisdicción ordinaria toda vez que es un proceso de paz, y los procesos de paz pues siempre van a tener algunos beneficios, indiscutiblemente. Uno de ellos es la presencia política de estas personas que se suponen se integran a la sociedad civil de este país. Yo diría que también que es un proceso que indiscutiblemente a muchas personas pues obviamente no les gusta, no están de acuerdo, pero en Colombia habemos muchos que sí estamos de acuerdo, no porque nos identifiquemos con la ideología política de esas personas, sino porque queremos que termine una guerra fratricida que no tiene sentido. Y muchos presidentes anteriores a Santos pues quisieron terminar la guerra. En el caso del presidente Uribe, que algunos de nosotros votamos por él en su primer mandato, pues hombre, yo creo que lo hicimos confiando en que se iba a terminar la guerra con el presidente Uribe, pero no fue así. Fueron 8 años de lucha, de intensa guerra entre el Estado y la guerrilla de las FARC, y eso no se acabó. Que no se volvieron a presentar y que fue menos intenso, sí, exacto, pero la guerrilla nunca se acabó, nunca se terminó. Con Santos se planteó otra estrategia diferente, que fue la de precisamente llevar un proceso de paz, y los procesos de paz en últimas involucran unos beneficios, por supuesto, para eso es la Jurisdicción Especial para la Paz, y también la participación en política, porque es que este conflicto nace precisamente de un tema netamente político, que posteriormente se desdibujó, sí, estamos de acuerdo, porque se metió el narcotráfico, porque se metió la extorsión, el secuestro, en fin, una cantidad de delitos atroces. Y alguien alguna vez decía, pero es que este de qué habla si es que no lo ha tocado la guerra. Sí, claro. El doctor Ramiro Echeverri, diputado, uno de los 12 diputados del Valle de Cauca, era como mi hermano. Es más, el diputado que falleció en manos de las FARC fuera el diputado que falleció en manos de las FARC, hoy estaría aquí si no hubiese sido muerto por las FARC. Entonces digamos que es esto, señor presidente, simplemente contar esto, decir esto, y yo creo que tenemos que insistir y persistir sobre el proceso de paz, porque yo creo que es la vía que debemos de seguir todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, representante Verdía. Representante Álvaro Ordán Prada, para una réplica. Gracias, presidente. Primero, permítame hacerle una aclaración al representante Díaz, que acaba de hablar. Uno no
tiene que esperar exterminar a un grupo criminal para doblegarlo. Las FARC pasaron de tener una organización fuerte en el gobierno del presidente Uribe a ser un grupo clandestino que andaba huyendo en ya no todo el territorio nacional, sino en partes aisladas del territorio nacional. En el Huila vivimos paz por primera vez en más de 60 años, porque no fueron 52, sino más de 60 de criminalidad de las FARC. Ninguna guerra, cuando la gana una parte, es porque haya exterminado a la otra, sino simplemente porque militarmente fue superior, y eso fue lo que evidentemente pasó. Recordemos simplemente las cifras: 18.000 guerrilleros se entregaron y se sometieron a la justicia, y 35.000 paramilitares, 53.000. Lo que ha habido con este gobierno es la entrega al contrario, no de ellos, sino del país a ellos, y a 5.000, al 10% de lo que el presidente Uribe en su gobierno facilitó. A la doctora Clara una recomendación. El problema, yo creo que de muchos que han apoyado el proceso de paz, es que no se han leído el acuerdo. Sería muy bueno, a pesar que su copartidario, el doctor Simón Gaviria, les entregó una enseñanza muy valiosa, que no hay que leer mucho, este acuerdo de 310 páginas sí vale la pena leerlo, porque es que esto modifica no solamente la estructura constitucional, institucional del Estado, sino que aquí nos van a realizar es una autopista para que lleguen las FARC al poder. Entonces le escuché decir a usted ahorita que, por ejemplo, en materia de participación política, ¿usted cree que los criminales de lesa humanidad están excluidos? Pues no, doctora Clara, me da pena decirle que no se leyó el acuerdo, ni tampoco el acto legislativo que les habilita para hacer política. No solamente están habilitados para hacerla, sino que no van a pagar un día de cárcel. Pero le pongo este ejemplo además muy tranquilamente. El único senador hoy elegido en Colombia para el próximo periodo legislativo es el señor Iván Márquez, un criminal de lesa humanidad, que tiene 28 sentencias encima y que no va a pagar ni un solo día por ninguna de esas condenas, y que hoy va a encabezar la lista de Senado porque ya lo anunciaron estos bandidos de las FARC, y a pesar de no sacar un solo voto, es el primer elegido, el único que se sabe hoy que ya está elegido. Esa es una condición del acuerdo, de lo que los colombianos además nos manifestamos el 2 de octubre y dijimos no. ¿Qué fue lo que más evaluaron los colombianos para decirnos en el plebiscito? La participación política de crímenes de lesa humanidad, la impunidad precisamente sobre esos crímenes de lesa humanidad, es decir, quien ha violado niñas, quien ha asesinado niños, quien puso la bomba del Nogal, que pague unos años de cárcel, que pague una sanción, así sean 5 años, que no sean 40, 50, 60 o 10 cadenas perpetuas, que es lo que merecen, pero que por lo menos pagaran 5 años de cárcel. Incluso el Centro Democrático cedió, y que no fueran cárceles, sino en unas granjas donde se limitara la libertad, y ni eso. Y ahora el blindaje, sale la Corte Constitucional, que avaló la trampa del resultado al plebiscito y la refrendación ilegal del cual el Congreso no tenía atribuciones, a decir que efectivamente blinda el acuerdo. Aunque no conocemos la sentencia, el comunicado es muy preocupante. Son esas 3 cosas a las que queremos cambiar con el referendo derogatorio, no es más. Ahí hay 310 páginas, que se queden con el resto, pero esos 3 cambios son un mandato del pueblo colombiano, que no con el no, el 2 de octubre, no solamente con el no, sino con una abstención que respaldó precisamente la incertidumbre que generaba el acuerdo Santos-FARC, del cual Maduro ha sido garante. Representante Angélica Lozano tiene el uso de la palabra. Mil gracias, señor presidente. Agradeciendo a los colegas que han estado rotando, que estuvieron acá, pero se retiraron a la oficina y con seguridad vendrán, estarán monitoreando por teléfono. Yo quisiera pedirle permiso, señor presidente, para comenzar a explicar el proyecto que está en el primer punto del orden del día, e incluso quisiera mostrar un video muy breve que nos permite contextualizar. Claro que sí, representante. Gracias. ¿Podemos bajar la pantalla?
Le doy la bienvenida también a personas que tienen hijos o familiares, personas con discapacidad que están acompañando el proyecto. Bienvenidos. La bancada IN es la bancada de inclusión y estamos integrados a ella muchos de Senado y Cámara de absolutamente todos los partidos. Suspenso. Este es un proyecto cuyos autores son el Defensor del Pueblo, el doctor Negret, y la oficina del Programa Presidencial para Discapacidad, que ha dirigido Juan Pablo Salazar, que además es presidente del Comité Nacional de Discapacidad, Consejo Nacional de Discapacidad. Este es un proyecto que se presentó el semestre pasado y por trámite se archivó, no alcanzó a tener primer debate, y ahora esperamos que avance. ¿Alcanzo a salir arriba? Este es un proyecto que surge para ratificar, adoptar, desarrollar la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, o mejor, sobre discapacidad de Naciones Unidas. Es una resolución ya vieja, una convención ya vieja de 2011, adoptada por Naciones Unidas, ratificada por Colombia. En nuestro país, la ley 1618 del 2013, una ley emitida por este Congreso, ordenó reformar la figura de la interdicción. La interdicción aplica y existe en nuestro país desde el Código Civil original de don Andrés Bello y aplica por presunción para todas las personas con discapacidad. La Corte Constitucional, en la sentencia 173 del 2014, también le ha pedido al Congreso reformar las leyes que tratan a las personas con discapacidad de forma degradante o con un maltrato al considerarlos menos personas. Los trata de dementes y de locos furiosos, nuestro Código Civil. ¿Cómo va el video? ¿No hay? Se nos bloqueó el computador. Bueno, entonces vamos adelante. La interdicción es entonces una figura que tanto la Convención Internacional de Naciones Unidas, la Ley del 2013 de Colombia y la Corte Constitucional le ha pedido a este Congreso que reforme, porque tal como está concebida y se viene aplicando es de extremos, es de todo o nada. Se infiere que absolutamente todas las personas con discapacidad son incapaces para tomar decisiones, carecen de capacidad legal para tomar decisiones sobre su propia vida. Este es un proyecto de casi de 51 artículos que detalla y difiere, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Discapacidad en un plazo de un año determinar algunas cosas, pero yo quiero empezar por la parte central, y es la presunción de capacidad, es el artículo 5. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independiente de si usan apoyos o no para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad en ejercicio de una persona. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que así como todos los presentes gozamos de capacidad legal per se, inherente a ser personas, nuestra legislación desde el Código Civil per se ha supuesto que si la persona tiene discapacidad carece de la capacidad jurídica para determinar, autodeterminarse, para tomar decisiones. Y esta presunción es absoluta, se les ha tratado como incapaces absolutos. La legislación ha previsto una figura jurídica de interdicción para que el representante legal de la persona
por ejemplo, en el caso de los menores de edad, siempre, en cualquier caso, ustedes son el representante legal de sus hijos, se ha inferido que cualquier persona con discapacidad siempre necesita un representante legal, sea menor de edad o sea adulto. La discapacidad ha evolucionado y el reconocimiento y el tratamiento legal en el mundo entero ha evolucionado. Antes se consideraba, al igual, cuando las mujeres no podían estudiar o no podían trabajar, o más parecido a esta figura, no podía manejar sus bienes, se suponía que las mujeres eran unas dilapidadoras, incapaces de administrar su patrimonio, el que le fuese heredado o el que alcanzara. Estas figuras fueron evolucionando en el Código Civil, lamentablemente lentamente, ¿no? A principios del siglo pasado, ni Clara ni yo estaríamos aquí sentadas, ni podríamos administrar el salario. Esta figura de la interdicción, entonces, es propia de otra época y tanto Naciones Unidas lo ha determinado como urgente de corregir. Entonces, el objetivo de este proyecto es garantizarle el derecho a la capacidad jurídica a cualquier persona de acuerdo al cumplimiento del artículo 12 de la Convención que se había podido. La intención de la interdicción es una figura de protección, ese ha sido el objetivo y así fue concebida, y la valoramos también por la función social que ha cumplido. Sin embargo, se ha prestado para abusos y se ha prestado para excesos, y sobre todo cuando se ha aplicado de una forma automática. Toda persona con discapacidad es incapaz, luego su representante legal decide absolutamente todo por esa persona que carece de capacidad jurídica, uno de los 7 elementos intrínsecos de ser persona. Son 7, aquí los que estudiamos Derecho nos los aprendimos: nombre, nacionalidad, estado civil. El joven allá de corbata azul está pensando en los otros, me va a ayudar a completarlos. La capacidad jurídica es uno y es vital. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es corregir esa presunción de incapacidad absoluta y rotunda y reconocer que hay grados y diferentes situaciones en la condición de discapacidad. Hay discapacidad física, cognitiva, de distinto grado, parcial, leve y por supuesto también la hay absoluta. Este proyecto lo que busca es establecer un régimen de apoyos, que si por ejemplo mi discapacidad es mental y tengo un diagnóstico esporádico, por ejemplo de esquizofrenia, la esquizofrenia es una condición que permite largos lapsos, que la mayoría del tiempo lucidez plena, y es precisamente durante esos lapsos donde la persona puede tomar las decisiones, prever las situaciones a las que se enfrentará en un estado de crisis y pactar con el apoyo, con su pariente más cercano, con la persona en la que más confía, suele ser un familiar, pero puede no serlo, puede prever el manejo de crisis. Entonces, por ejemplo, una persona con esquizofrenia en un momento puede acordar con su apoyo ante un centro de conciliación, cuando entre en crisis, en ese momento entra a asumir las decisiones por sí mismo, su apoyo, sea la mamá, el tío, su pareja o su amigo. Decisiones de qué materia. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo, que tiene un salario de X monto, que suele manejar tal saldo en su cuenta, 1 millón de pesos, un salario mínimo, 2, que pueda prever que en estado de crisis notifiquen al banco, por ejemplo, suspender los retiros de cajero, o que quiero que me traten en esta clínica y no en aquella, o quiero que este profesional me siga viendo, el médico tal en quien confío, o que quiero que me aseguren con este tipo de medicamento para los lapsos en que no estaré consciente o en estado regular. Es decir, un diagnóstico como el de esquizofrenia o el de bipolaridad, pues permiten a la persona prever
y tomar las decisiones para cuando esté en crisis y no pueda en ese momento tomar tales decisiones. Hay otras clases de discapacidad, la discapacidad física o una discapacidad mental que sí es absoluta, pues implica que se ejerza la representación legal plenamente. Si el diagnóstico cognitivo es pleno, absoluto y permanente, pues en ese caso se mantiene la responsabilidad y la capacidad jurídica en cabeza del representante legal de la persona. Entonces, lo que este proyecto hace es reconocer la calidad de persona, la capacidad intrínseca y prever según el grado de la discapacidad que afronta. La semana pasada el compañero Telésforo, el colega, formulaba algunas preguntas bastante críticas del proyecto. Quiero hoy hacer lectura de breve. El suscriptor de esa comunicación en el mes de mayo, que la remitió a la secretaria de la comisión y ella a su vez la replicó a todos nosotros, la semana pasada, el jueves 12 de octubre, mandó una carta dando por satisfecho y solucionadas las inquietudes, y explica el mismo ciudadano que hizo la carta 1 que leyó Telésforo y esta, que el objetivo de su carta inicial era que se socializara más el proyecto. Y en la comunicación del pasado jueves, que remito a la Secretaría y tengo copia para los colegas, ha explicado que se da por satisfecho con la información recibida. Ahora sí vamos a ver el proyecto, el video para continuar. Hoy las personas con discapacidad hacen un grito de independencia. Tengo 31 años, es un honor estar aquí. Estudié en el SENA, donde obtuve el título de auxiliar en servicio de apoyo logístico en el año 2000. Una sentencia judicial me declaró interdicto, pues a mi madre le dijeron que si ello sucedía no podían dejarme su pensión de jubilación. En ese proceso ni siquiera me preguntaron el nombre. Seguramente pensaron que por tener síndrome Down no sabía hablar, ni leer o escribir, con muchos vidas de personas con mi condición tan degradatoria afecta mis derechos, pues se me niega la oportunidad de decidir sobre mi vida. Desde el 2011 trabajo en una empresa en donde soy técnico preparador de bebidas, pero no puedo tener un contrato directo de trabajo. Me molesta que para asuntos sencillos como un examen laboratorio, un comercial de televisión, fotos para una campaña publicitaria, responder una encuesta o abrir una cuenta de ahorros, entre muchas cosas de la vida diaria, sea mi madre la que tenga que firmar autorizando mi participación, cuando son cosas que entiendo y las que puedo decidir simplemente. Eso me hace sentir que me trata como un niño. Desde 4 años tengo novia y la quiero mucho y quisiera casarme para tener mi propia familia. Por mi intervención
ejercer mi derecho al voto seguro, real y puro, que no vale en mi opinión. La persona como todos somos inmutables. Podemos lograr grandes cosas grandes y transformaciones si nos damos oportunidad y nos permiten vivir dentro de la comunidad, tomando nuestras propias decisiones y sin discriminación. Como verán, es un proyecto preparado por la Defensoría y del Pueblo y el programa presidencial, pero hemos podido participar 20 congresistas de todas las bancadas y en medio de nuestras diferencias. El Defensor del Pueblo respondió a algunas de esas inquietudes críticas que preocupaban y con razón a la ciudadanía. Me permito saludar a Mónica, que ella es miembro del Consejo Nacional de Discapacidad. Más adelante, cuando haya más congresistas, pediré, si conceden, que puedas hablar, ¿vale? Entonces quisiera hacer referencia como a algunas de esas inquietudes. Decía el ciudadano a la Defensoría que le preocupaba que este proyecto perjudicara a las personas con discapacidad. El señor Defensor del Pueblo le responde que por el contrario, lo que hace este proyecto es contemplar, adoptar la igualdad en el reconocimiento de las personas ante la ley y las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las incorpora a esa convención que Colombia suscribió. ¿En qué año la suscribió? En el 2011 mismo. Igualmente se fundamenta en la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Los que son antiguos, tal vez Carlos Eduard participó en la discusión de esa ley que estableció disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto pretende garantizar la implementación de apoyos. Jóvenes como Sergio, que lo acabamos de ver, él trabaja en Juan Valdés de Cedrito, si no estoy mal. Alguna vez tuve la oportunidad de que me atendiera. Es una persona con síndrome de Down y a su vez, pues cada diagnóstico tiene distintos grados. Hombres como él, mayor de edad, pues es funcional y trabaja y se mueve por Bogotá en el SITP y en Transmilenio. Conocimos el día de esta presentación a su mamá y hay muchos Sergios. Claro, hay muchas otras personas que no tienen la misma capacidad de desenvolverse. Lo que busca el proyecto es establecer el sistema de apoyos para lo que cada persona necesita. No suponer, como hoy está la figura, que todos son incapaces jurídicamente y que todos carecen de, valga la redundancia, la capacidad de tomar decisiones. Este proyecto lo que hace es establecer apoyos. Unos necesitan apoyo absoluto, otros parcial. Como podemos ver, muchos pues trabajan, pueden manejar su propio dinero y muchos otros no. Entonces este proyecto lo que establece es que las personas cuenten con las herramientas, los ajustes, por ejemplo, cuando se necesita un ajuste técnico, cuando se necesita un apoyo, prever, mi tío fulano de tal en estas circunstancias será quien asuma por mí decisiones en este sentido, tampoco las que el tío quiera, sino en medio de, lo puedan negociar y disponer la persona. Esa persona de apoyo podrá celebrar los actos jurídicos de acuerdo a la voluntad y preferencia de la persona a quien representa. Entonces el proyecto lo que hace es modificar la legislación vigente en materia de interdicción con el fin de reconocer la individualidad. Uno es Sergio, otro es María, pero por ley no podemos amputarle a todos la capacidad legal.
En cuanto a la preocupación sobre los apoyos que se brindarían, es importante resaltar, dice el defensor del pueblo, que se busca que los apoyos sean brindados en igualdad de condiciones a las personas que fueron declaradas interdictas, como las personas con discapacidad sin proceso de interdicción. Los apoyos dependen de la valoración de los mismos, teniendo en cuenta que cada caso particular, razón por la cual se hace inclusivo, pues no se limita por las modalidades de discapacidad cognitiva e intelectual, como se menciona en el documento al que hace referencia esta comunicación. Sobre la capacidad clínica de la Defensoría del Pueblo, porque el proyecto prevé que cada persona decide quién es su apoyo, el grueso y por lo general será su familia, sus padres o seres más cercanos. Pero el proyecto también prevé una realidad, que hay muchas personas que no cuentan con alguien de confianza directo y le asigna la tarea a la Defensoría del Pueblo. Entonces, una inquietud es si la Defensoría tiene esa capacidad. Entonces, lo que contempla este proyecto es que la Política Nacional de Discapacidad pueda prever un defensor que asista a la persona en este caso, cuando carece de un ser cercano. No prevé que la Defensoría del Pueblo se vuelva un dictamen clínico, técnico, médico, para nada, simplemente que pueda suplir y asistir a la persona. Hay muchas personas en interdicción, declaradas en interdicción, que están institucionalizadas, y muchos están allí por voluntad de sus parientes para procurarles los mejores cuidados, pero también cuando hay personas abandonadas que no cuentan con una red propia de apoyo, son asumidas por instituciones. La Defensoría del Pueblo reitera que este proyecto de ley obedece a la necesidad de reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a manifestar su voluntad, y lo que se pretende es pasar de la sustitución de voluntad, hoy no tienen capacidad de expresar su voluntad, pasarla a la voluntad de expresar y toma decisiones con apoyos. También le preguntaban a la Defensoría del Pueblo si este proyecto fue elaborado con instituciones que sepan de la materia, y contesta el defensor que en la mesa de construcción del proyecto de ley participaron diferentes instituciones, universidades, organismos y organizaciones de personas con discapacidad. Adicionalmente, las audiencias públicas del trámite legislativo sirvieron para enriquecer el proyecto. Tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, porque esto parte de un enfoque de derechos humanos, una persona con discapacidad sigue siendo una persona con todos los derechos que esto implica, y lo que hace es restituir y reconocer la voluntad en los momentos que por supuesto el diagnóstico lo permite. Una preocupación de muchos colegas es que esto ponga en riesgo a las personas con discapacidad cognitiva plena. No, lo que busca es precisamente reconocer la situación específica de cada persona, cuando la afectación es parcial o absoluta, y cuando es parcial pues podrá contar con este sistema de apoyos. No sé, señora secretaria, me voy a permitir pedirle a alguien el apoyo de llevarle a los congresistas a su mesa, como la carta que llegó el jueves 12 de octubre, de la misma persona que planteaba en mayo que este proyecto era inconveniente, donde dice que lo que buscaba, que si bien pidió el archivo en el pasado, lo que quería era que lo socializaran, y que ahora en cambio le parece vital su aprobación. Entonces, por favor, los congresistas. ¿Tenemos quórum? Señora secretaria, por favor, certifique el quórum que usted tiene registrado. Señor presidente, en la Secretaría se ha registrado quórum. En el control que tiene la Secretaría hay quórum decisorio registrado. Sí es cierto que hay quórum decisorio registrado, pero lamentablemente, evidentemente, no hay un quórum para decidir en este momento. Yo le voy a solicitar que por favor anuncie proyectos en este momento. Si se llega, mientras el anuncio se llega a conformar un quórum decisorio, continuamos en la deliberación. Señora secretaria, por favor, sírvase a anunciar proyectos, inmediatamente después le doy el uso de la palabra al representante Harry.
Sí, señor presidente. Se anuncian por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Proyecto de ley número 027-2017 Cámara, proyecto de acto legislativo número 058-2017 Cámara, proyecto de acto legislativo número 089-2017 Cámara, proyecto de ley número 324-2017 Cámara, 092 del 2016 Senado, proyecto de ley número 325 de 2017 Cámara, 087 de 2016 Senado, proyecto de ley número 311 de 2017 Cámara, 035 de 2016 Senado, proyecto de ley número 025 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 030 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 326 de 2017 Cámara, proyecto de ley estatutaria número 061 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 057 de 2017 Cámara, proyecto de ley estatutaria número 044 de 2017 Cámara, proyecto de ley orgánica número 086 del 2017 Cámara, proyecto de ley número 048 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 308 de 2017 Cámara, 032 del 2016 Senado, proyecto de ley número 320 de 2017 Cámara, 041 de 2016 Senado, proyecto de ley número 092 del 2017 Cámara, proyecto de ley orgánica número 040 de 2017 Cámara, proyecto de acto legislativo número 055 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 074 de 2017 Cámara, proyecto de ley estatutaria número 080 de 2017 Cámara, proyecto de ley número 017 de 2017 Cámara. Presidente, han sido anunciados los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión por instrucción suya. Representante Angélica Lozano y Sí. representante Harry González. Señor presidente, le quisiera pedir a usted y a los colegas presentes que, aprovechando el esfuerzo que hizo por venir una de las madres de familia, miembro del Consejo Nacional de Discapacidad, nos declaremos en sesión informal para escucharla brevemente, de tal forma que en la próxima sesión podamos arrancar con la votación, y pues sería la tercera vez que viene la señora y me daría pena, preferiría que hable al menos ante ustedes. Representante Harry, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sobre el proyecto de ley, yo quisiera, a mí me designaron el jueves de la semana pasada, creo que llegó esto a mi oficina, en una subcomisión relacionada con el proyecto de ley. Me gustaría, doctora Angélica, si podíamos hacer una mesita de trabajo previo a la siguiente semana, pues para que la subcomisión no quede ahí como para poder tener una posición de los representantes que se designaron en la subcomisión que tiene que ver con este proyecto de ley. Y quería dejar una constancia en el sentido de que yo voy a insistir en este proyecto de ley, si es posible, y Juan Pablo me gustaría que nos apoyara a orientar ese asunto. Este proyecto establece unos procedimientos relacionados con la incapacidad de las personas que están en la capacidad jurídica, las personas que están en situación de discapacidad. El cómo es darles más capacidad, que entiendo es lo que el proyecto de ley trata, cómo darles más capacidad jurídica, tanto para los negocios jurídicos como para hacer parte de procesos judiciales o para que puedan acceder libremente a trámites ante el Estado o los trámites que desarrollen entre privados. Pero yo diría, ahí hay un para qué que podríamos desarrollar aún en la ley, y por ejemplo la inclusión laboral. Digamos, el hecho de tener capacidad jurídica también da unas garantías de inclusión laboral, y podríamos acudir a un texto en este proyecto de ley donde dejemos fortalecidas las necesidades que tenemos de inclusión laboral para las personas que están en situación de discapacidad, porque de lo contrario se entendería una ley como muy técnica en los aspectos del Código Civil y demás que se requiere,
pero también hay que darle algo a los ciudadanos comunes y corrientes que están en situación de discapacidad, que vean que modificar esas normas del Código Civil les dan también un mayor baluarte de inclusión. Dejo una constancia en ese sentido en aras de que pudiéramos discutirlo en los siguientes días. Gracias, presidente. Representante Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Sobre este proyecto, doctora Angélica, lo primero que tengo que decir es que no estoy en contra del proyecto. Lo que yo quiero es que me den claridad sobre el proyecto, porque hasta ahora yo no lo he entendido. Me excusan. Y es lo siguiente. Usted siempre habla de discapacidad en general. Siempre habla de discapacidad en general. Y precisamente hay unos artículos muy claros que está modificando este proyecto de la Ley 57 de 1887, y precisamente habla de la incapacidad absoluta y relativa. Pero lo que yo entiendo es que no habla de la discapacidad en general. Aquí en este artículo, por ejemplo, en el artículo 1504, donde el artículo 6 lo modifica, en el artículo 6 del proyecto modifica el artículo 1504 de la Ley 57 del 87, ¿cierto? Y ahí se refiere básicamente a los incapaces, lo leo textualmente, dice el artículo 1504, incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, pero no se refiere a los demás discapacitados, porque de discapacidad pues son muchas, ¿cierto? Pero aquí puntualmente se está refiriendo a esos tres. El proyecto deja solamente los impúberes, es decir, los menores de 14 años, y no toca a los dementes, o sea, vuelve capaces, digamos, a los dementes y a los sordomudos. Como usted muy bien lo ha dicho, por ejemplo, el joven que usted presentó en el video, pues es un joven que a mí no me parece que no, ni es demente, ni es impúber y ni es sordomudo. Él no sería catalogado o estaría dentro de esta norma que está vigente actualmente. Mi pregunta es cierto que los dementes tienen algunos grados, unos tienen un alto grado de demencia, otros en regular y otros muy bajos, y yo creería que eso es lo que hay que modificar y reglamentar, porque hay cierto tipo de demencias que uno sí, no siendo médico ni especialista en el tema, pues hombre, uno diría, hombre, no, esta persona no puede, tiene que ser declarada incapaz. Y también los sordomudos, uno depende del tipo o del grado de dificultad que tengan estas personas. Pero yo estoy viendo aquí que no se refiere a nada más de discapacidad. Esa es como la primera inquietud. Y si uno mira el artículo 8 del proyecto que modifica el ordinal 2, igual, es prácticamente igual, le quitan los dementes disipadores y los sordomudos. Y si uno mira el artículo 7 del proyecto que modifica el artículo 784 de esa ley, igual se refiere a los dementes, o sea, elimina la palabra dementes y prácticamente los vuelve capaces, y así sucesivamente durante todo el proyecto. Se está hablando, usted ha manifestado y se habla aquí en el proyecto de que la interdicción desaparecería. Yo busqué un significado de la interdicción, hay muchas, pero le voy a leer la que a mí me gustó.
dice lo siguiente: es un proceso judicial que busca que se declare que una persona no tiene las capacidades mentales de ejercer su capacidad de ejercicio. Y uno lee en el proyecto, es como un cambio de nombre al numeral 7 del artículo 3º y habla de la adjudicación de apoyos. Le cambian el nombre y mire la definición que está en ese numeral 7º. Es el proceso judicial por medio del cual se asignan apoyos formales a una persona con discapacidad mayor de edad para el ejercicio de su capacidad legal. Yo diría que es lo mismo, es la misma definición. Es decir, le están cambiando el nombre a la interdicción por adjudicación de apoyos. Es lo que yo interpreto. Yo quisiera es, vuelvo y reitero, yo no me estoy oponiendo al proyecto, yo lo que quiero es que me den claridad, porque yo hasta ahora no he entendido muy bien qué es lo que se quiere con el proyecto. Si a uno le dicen, mire, es que queremos que los discapacitados sean declarados capaces, así, de manera general, uno dice, sí, claro que sí, ¿y por qué no? Pero cuando uno lee el proyecto y lee que solamente están volviendo capaces es a los dementes y a los sordomudos, entonces uno dice, un momentico, espere ahí, porque es que eso sí como sí. Esa es la parte que yo no he podido entender del proyecto, me gustaría que me lo explicaran, seguramente tiene su explicación, para yo poder votar afirmativamente el proyecto. Gracias, señor presidente. A usted, pues me gustaría, digamos, declarar una sesión informal, pero no tenemos quórum, entonces lo que voy a solicitar es a la secretaria que por favor verifique el quórum por el representante Angélica Lozano. Una breve intervención, presidente, y le agradezco a Elber el juicio y la dedicación, porque tengo la certeza que usted quiere votar algo útil y no un proyecto que no comprende. Entonces le agradezco mucho la interpretación. Sí, en términos simples, la vigencia actual desde el Código Civil de 1887 es que las personas con discapacidad son incapaces. Todas las personas que aquí se han descrito con palabras, aquí no, en la ley, como dementes, impúberes, y la otra era sordomudos. Y la realidad es que lo que se ha llamado demencia tiene multiplicidad de posibilidades de diagnóstico. Hay unas discapacidades cognitivas absolutas, personas que genuinamente por el nivel de su diagnóstico son de incapacidad plena para tomar decisiones, pero hay otras variables y graduaciones distintas. Por eso yo en el ejemplo ponía el caso de esquizofrenia o de bipolaridad, que son diagnósticos de altísima frecuencia en nuestra sociedad, en Colombia, por supuesto en el mundo. Pero la persona con esquizofrenia o con bipolaridad no es científica ni socialmente lo que hoy dice la ley que es, un demente, ¿no? Hay artículos, el artículo 548, en el que se solicita la interdicción por demencia de nuestro Código Civil vigente, dice: pero si la locura fuere furiosa o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también el prefecto o cualquiera del pueblo provocar la interdicción. Lo que el Código Civil llama demencia, hoy tiene multiplicidad de diagnósticos, y lo que este proyecto busca es que se reconozca la condición de persona integralmente y la capacidad jurídica, que la regla sea, hoy la regla es, si tiene discapacidad mental o por ejemplo sordomudo, es incapaz absoluto y un tercero debe decidir todo por él bajo la figura de interdicción. Eso es lo vigente. El proyecto busca restituirle sus derechos fundamentales y humanos. Sí, tiene una discapacidad, pero es persona y tiene capacidad. La regla es a la inversa, sí, tiene capacidad. Ahora hay que ver, según su diagnóstico,
si necesita apoyos parciales o absolutos. Entonces, el sentido que buscaba el Código Civil, que está vigente, si la discapacidad cognitiva es plena, necesita apoyo pleno y capacidad decisoria en su representante legal. Pero para muchas personas, las personas con síndrome de Down, como Sergio, el del video, pues no tienen capacidad de decisión ni de actuar por sí mismo, y como lo vimos en el video, como podemos ir a Juan Valdés, donde al menos él trabaja, pero son muchos, en España hay una congresista con síndrome de Down, ¿sí? Está revaluado, depende del grado, porque por supuesto con Down hay pacientes de distinta escala y gravedad, y unos pueden tener funciones tan estrictas como la de la congresista española o la de Sergio, y otros que definitivamente ninguno. Entonces, en términos simples, Elber, das en el clavo. Lo que el proyecto busca es invertir. Hoy el supuesto es, son incapaces absolutamente, y lo revierte. Son capaces. Ahora, ¿qué apoyo necesita? ¿Parcial, temporal o absoluto? En un caso de discapacidad cognitiva absoluta, operará una responsabilidad delegada en otro. Pero si es parcial, como la de esquizofrenia, bipolaridad, la depresión clínicamente tratada, pues también permite que una persona asuma, cuando está en crisis, mi hermano fulano de tal tomará estas decisiones. Busca reconocer la condición de persona. Las personas sordomudas, vimos todo el fin de semana en Canal Caracol, no solo vimos al ex vicepresidente, vimos a una muchacha arquitecta colombiana que, no sé el término estricto, quedó muda, perdió el habla, es sorda en su infancia, y pues dijo, no, esta persona, ¿cómo va a estudiar? Sorda. Bueno, hoy habla 5 idiomas, los aprendió ya con su condición. Entonces se ha reevaluado médicamente, pero se ha reevaluado socialmente. Entonces lo que nosotros queremos es modificar a partes del Código Civil que tiene cosas como lo que leíste, demente, una persona sordomuda, si solo es sordomuda, tiene mecanismos para hacerse entender y transmitir su voluntad. Si además de la limitación de sordomuda, tiene una discapacidad cognitiva absoluta, es otra situación. Entonces, el proyecto lo que busca es eso, darle la vuelta. No, la persona con discapacidad es persona normal, necesita apoyos. Ya veremos de qué, algo proporcional a su discapacidad. Juan Pablo está que se habla. No sé, señor presidente, si también implica No, Angélica, la verdad lo que no hemos aprobado orden del día, han entrado y han salido congresistas, y si veo la urgencia es de verificar el quórum. Señora secretaria, por favor, verifique el quórum. Sí, señor presidente, llamo a lista para la verificación del quórum. Bedoya Pulgarín Julián con excusa. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buena Hora Febres Jaime con excusa. Cabal Molina María Fernanda, Caicedo Sastoque José Dilberto, Carrasquilla Torres Silvio, Correa Mojica Carlos Arturo, de la Peña Márquez Fernando, Díaz Lozano Elber, García Gómez Juan Carlos, González García Harry, Hoyos Mejía Samuel, Hoyos Mejía Samuel, Jiménez López Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, Lozano Correa Angélica, Marulanda Muñoz Norbey, Molina Figueredo John Eduardo, Navas Salero Carlos Germán, Osorio Aguiar Carlos Eduard, Pedraza Ortega Teléforo, Penagos Giraldo Hernán con excusa, Pereira Caballero Pedrito, Pinto Hernández Miguel, Prada Artunduaga Álvaro, Roa Sarmiento Umprey, Rodríguez Rodríguez Edward, Rojas González Clara, Rosso Rodríguez Jorge, Sanabria Astudillo Heriberto, Sánchez León Óscar, Santo Ramírez Nectalí,
Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago, con excusa. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Señor presidente. ¿Quién viene? Yo puedo, solo podemos dejar abierto esta verificación de quórum. Hay que ver el resultado. Sí, tenemos deliberatorio, usted puede seguir deliberando si quiere o puede levantar. Hoyos Mejía Samuel. 16. Señora secretaria, ¿cuántas personas? Señor presidente, hay quórum deliberatorio. Seguimos con quórum deliberatorio. ¿Qué nos va a dejar aquí? Ya se anunciaron proyectos. Infortunadamente no hemos podido completar el quórum decisorio. Vamos a levantar sesión, señora secretaria, y citaremos por secretaría. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo las 12:07 de la mañana y por secretaría haremos llegar el orden del día, señor presidente, de acuerdo a su instrucción. La secretaría deja constancia que se registró quórum decisorio, pero en la verificación no teníamos el quórum decisorio.